Nos encontramos ya a mediados de marzo y son muchas las especies de aves y otros animales que están comenzando ya la puesta o que dentro de poco comenzarán. Son muchas las variedades de estos pajarillos, imagino que diferentes, claro está, por cada zona, por cada país desde donde nos estáis viendo, pero que aquí, pues en esta fecha ya empiezan a criar toda especie de pájaros. Todos estos que estáis viendo los vemos a diario desde nuestra casa y son fieles testigos de todas las grabaciones de nuestros programas. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos en el vídeo de los miércoles continuando con esta serie de incubadoras caseras. Una serie de vídeos donde incluimos diferentes apartados, por ejemplo, incluimos vuestras incubadoras, animales que grabamos en diferentes ferias y demás, y todo lo que se pone a nuestro alcance. También recordaros que completamos un poquito la información que podéis encontrar aquí en nuestro canal con nuestro canal secundario cuyo enlace aparece aquí arriba y al cual te animamos a que te suscribas y nos sigas también en él. Ya digo que lo utilizamos a modo de blog para ir contándote poco a poco qué es lo que estamos haciendo o próximos proyectos para nuestro canal principal. Hoy vamos a empezar con una de vuestras incubadoras. Pedro nos mandaba 3 vídeos cortos contándonos, o mejor dicho, para que viéramos cómo le va la cosa con su incubadora casera. Y por lo visto en estas imágenes que vamos a compartir con vosotros, no le va nada mal. Y aquí tenemos la incubadora de Pedro Méndez, quería compartir su experiencia con nosotros y ya veis ese cristal, toda esa parte acristalada en la parte superior, empañada ahí por la condensación. No tiene por qué ser humedad relativa alta, puede ser por el contraste de la humedad exterior con la interior, porque es una capa fina y ahí ese contraste se hace cada vez más patente. Con una bombilla, con su ventilador ahí en esa parte de arriba de esa caja donde, como veis, hay una buena cantidad ya de pollitos de codorniz y evidentemente también quedan algunos huevos todavía por eclosionar, por salir. Y también en este otro corto pues se puede apreciar que todavía hay huevos en proceso y pollitos como ese que aparece ahí abajo, que está casi recién nacido. Pues por lo visto en estas imágenes a nuestro compañero Pedro no le va nada mal, porque así sin contarlos a vista hay un buen porcentaje de nacimientos en esta incubación. Enhorabuena y gracias por compartir tus vídeos. Siempre os decimos que echéis un vistazo a nuestro canal porque ya tenemos un montón de vídeos donde hemos hablado de cosas muy interesantes, creo yo, dentro del apartado de incubación. Hace ya bastante tiempo hacíamos una incubación de huevos de patos criollo, patos mudos. Pues hemos tenido la oportunidad de seguir a 2 de los patos porque los regalamos y 2 de los patos se quedaron bastante cerca. Pues teníamos ahí un vídeo guardado con 6 meses de edad ya de los patos criollos que sacamos en nuestra incubadora casera. Ya tienen mucho más tiempo, están enormes, pero en estas imágenes que vais a ver a continuación tenían ya 6 meses de edad. Y es que aunque os parezca una tontería, creedme, me da mucha alegría cuando veo unos animales que hemos tenido de pollitos en nuestra casa. Vamos, que los hemos sacado en nuestra propia incubadora casera. Este es el caso. Si echas un vistazo en nuestro canal hay una incubación de estos patos criollos,
unos huevos que traían una historia que no te voy a desvelar por si te acabas de incorporar a nuestro canal y quieres ver los vídeos de ese seguimiento, y que son unos luchadores, porque con esa historia que arrastraban los huevos, que pudiéramos sacar algunos pollitos ya fue todo un éxito, y eso pues no dice otra cosa que estos animales tenían muchas ganas de vivir. Pues aquí están, el pato criollo, una especie muy fuerte, muy dura, muy resistente, y estos en concreto están en un gallinero junto con un montón de gallinas y gallos. Y no creáis por esa pinta de amables que tienen que son o pueden estar indefensos ante los gallos poderosos, fuertes con sus pullas y demás. Estos patos son muy fuertes y se saben defender picando y aleteando fuertemente a los adversarios. Ya digo que están en un amplio gallinero, son muy mansos, muy dóciles, fijaros a la distancia a la que pudimos grabarlos, y ya digo, enormes, y con mucha alegría cada vez que vamos a esa casa y podemos grabarlos y verlos que siguen creciendo sanos y fuertes. Enormes nuestros patos criollos, esos dos patos, dos ejemplares que se quedaron cerca, y eso nos permite hacer un seguimiento de cómo van evolucionando poquito a poco, de cómo van creciendo. Es una especie muy fuerte y que cogen buen tamaño y buen peso. Nosotros ahora, continuando con más vídeos, tengo aquí anotado, Darío Javier nos mandó un vídeo de su incubadora y a la vez nos preguntaba alguna que otra cosa referente a la misma. Tenía un termohigrómetro y lo cierto es que los parámetros los tenía bastante bien controlados. Así que nos pedía pues que le ayudáramos en la medida de lo posible, y tú también puedes hacerlo dejando tu comentario a pie de vídeo. Todos los consejos que podamos recibir, mientras más mejor, porque así podemos ir mirando y averiguando en qué fallamos, si en una cosa o en otra, y sobre todo lo más importante, intentar corregirlo. Bueno, aquí tengo mi incubadora que es de 40 por 40. Aquí tiene la introducción de la bombilla. Y así está el interior por adentro. En esa bandeja de ahí voy a poner los huevos de codorniz, los 120. Está colocado el que mide la temperatura. Tengo una bandeja con humedad, la bombilla la bombilla está de la bandeja a unos 18 de alto, el bombillo. Y aquí tengo un pequeño motor que le saqué de un carrito de juguete y le puse ahí. Creo que estaría bien. Da muy buena ventilación, y también inclusive le hice unos agujeros, dos agujeros en la parte superior, aquí y allá. También le hice un agujero aquí, otro acá y dos acá abajo. Un agujero ahí y otro agujero allá. Ahí están, uno abajo y el otro arriba. Y ya está, la temperatura está en 37.9 y humedad 63%. ¿Cree que sería bien esa temperatura para innovar codornices? Gracias. ¿Y algún consejo que me pueda dar? Está el tiempo totalmente cambiante, ya sé que eso hace que cambie el tono, el contraste de la imagen, pero
nos gusta grabar en el exterior pese a que pueda pasar esto, ¿no? Llevamos una semana que el tiempo ha estado casi todo el día nublado y fijaros hoy, lo que sí queda claro es que el sol cuando asoma ya en esta fecha, casi a mediados de marzo, lo hace con fuerza y las temperaturas son cada vez más altas. Con todo esto podemos decir que la perdiz roja es una de estas especies que está a punto de comenzar la puesta y dentro de poco comenzaremos a ver polluelos por el campo. Y una vez más queremos aprovechar para deciros que, bueno, que no salgáis al campo a coger huevos de nidos de estas aves salvajes, ya sea de la perdiz roja o de otras especies que sean habituales en vuestros diferentes países. Centrándonos en la perdiz roja, no es difícil encontrar a criadores o granjas cinegéticas que se dediquen a la cría en cautividad de esta especie y que vendan huevos a todos los que quieran hacerse para incubar con la cantidad que cada uno quiera. Así podremos disfrutar del canto de esta ave, de su compañía, porque también son aves que si se crían a mano son bastante dóciles sin tener que salir al campo a expoliar sus nidos y hacerle pues un daño irreparable a estas aves en su tiempo de cría. En lo que a los parámetros de incubación se refiere, ya tenemos vídeos en nuestro canal hablando de ellos, pero solo decirte que con los mismos parámetros que los huevos de gallina salen perfectamente, solo que algún que otro día más de incubación. Hemos tenido ese seguimiento a nuestros patos criollos, 2 de los ejemplares que sacamos, que los estamos viendo crecer paso a paso. Hemos tenido también este pequeño espacio al final para la perdiz roja, que comienza una nueva temporada de cría de esta especie. Y por supuesto hemos visto también 2 de vuestras incubadoras caseras. Como veis, tan pronto sale el sol como se esconde tras las nubes y ya está cayendo la tarde. Tenemos que grabar como vamos pudiendo, como el trabajo nos va permitiendo, porque siempre os decimos lo mismo, nosotros no nos dedicamos a esto, lo hacemos como hobby por ayudar y tenemos que buscar esos huecos entre familia, trabajo y las diferentes obligaciones. Comentaros que seguimos recibiendo vuestros vídeos, que si estás interesado a dar a conocer tu experiencia, que lo puedes hacer enviándonos tus vídeos a nuestro correo electrónico, que si queréis enviarnos vuestros gallos, vuestros animales, si queréis que promocionemos vuestro canal, mandadnos vídeos cortos, os damos vuestro espacio aquí en nuestro canal, donde vosotros mismos os podéis hacer vuestra propia publicidad. ¿Por qué queréis que echemos un vistazo a vuestro canal? Siempre que tenga, claro, esta relación con el nuestro, con esto de los animales, con esto de la incubación. Cogéis el teléfono móvil, lo ponéis en horizontal, unos 50 segundos, y os damos ese tiempo para que vosotros mismos os hagáis aquí promoción de vuestro canal en YouTube, si queréis. Pues nada más, como siempre, dando las gracias por estar con nosotros. Somos ya más de 30.000 suscriptores aquí en Incubadoras Caseras. Lo dicho, no nos cansaremos nunca de daros las gracias, sobre todo por confiar en lo que nosotros contamos desde aquí, desde este rinconcito de YouTube, de este inmenso mundo de vídeos donde podemos encontrar hoy en día de todo. Lo dicho, muchas gracias y recordad siempre que todo esto lo hacemos desde aquí, desde nuestro pueblo, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Un saludo.